Bienvenidos a la unidad de lo diverso. Hola amigos, mi nombre es Dalmiro Ochoa y esto es La Unidad de lo Diverso. Los seres humanos han tenido a través de la historia múltiples maneras de alabar, de agradar a sus deidades, y lo han hecho de acuerdo con sus manifestaciones culturales. Y dentro de esos grandes grupos culturales existen los que de manera particular buscan su conexión con la deidad o con las deidades, sintiéndose mucho más cerca de ellas mediante la expresión de su emotividad o por medio de la contemplación, otros con la reflexión, con la celebración de fiestas patronales, de misas, de altares íntimos, pero también de celebraciones individuales, siempre tratando de vivir y encontrar su espiritualidad. En ese sentido, y de acuerdo a la tradición espiritual que se siga, se puede encontrar diversos caminos para alcanzar esa conexión con la deidad o con las deidades. Y el espectro es amplísimo. La receptividad o la sensibilidad de algunas personas, su conexión interna con lo etérico, para alcanzar esos estados místicos, permite que se pueda obtener esos estados en medio de sesiones mediúnicas o al escuchar y sentir, dejarse llevar por la percusión de los tambores batá dedicados a los orichas africanos, o en bailes rituales al ritmo de los instrumentos que van cediendo al inconsciente para dejarse caer en esos estados de éxtasis. Algunos usan plegarias, esas plegarias diarias a las deidades para atraer sus favores. Esa invocación religiosa que sería como lanzar una señal al éter para que sea recibida y escuchada por la deidad. Tristemente, esos aspectos del alma humana que abarcan su interno, esa conexión con lo sagrado, con lo divino, casi siempre ha sido utilizada por los gobernantes para su propio beneficio y lo que pudiera ser un arrobamiento con lo etérico para la autorrealización de la conciencia del ser. Ha sido una red tejida desde varios rincones para la dominación global, y ese es el papel que las religiones en términos generales le ha correspondido cumplir. Pero el concepto de misticismo se relaciona directamente con la noción de religión que cada persona puede llevar dentro de sí y que tiene que ver con una conexión interna, esa conexión que una persona puede establecer con todo aquello que no sea terrenal o mundano. Entonces, el misticismo viene siendo ese fenómeno mediante el cual las personas logran conocer aquello que entiende como su Dios, pero ya de una manera directa y muy particular. Incluso muchas veces el misticismo se da a través de conexiones muy íntimas y privadas de la persona con lo espiritual, por lo cual las prácticas y esos rituales que dicen las iglesias realmente no son útiles ni caen en los casos particulares. El misticismo viene siendo ese momento en que la persona combina lo mejor del mundo, de este mundo terrenal, con el mundo etérico. Aquello que no logramos comprender de manera racional y que nadie puede explicar a través de la ciencia. Y por lo cual no hay reglas, no hay parámetros que puedan guiar de manera completa esas sensaciones. Es que son muy internas. El misticismo se relaciona con el tema sobre cómo se puede llegar a vivir dentro de la plenitud de la verdadera naturaleza. Pero en un sentido mucho más real, porque el misticismo se refiere a la esencia de la vida. Es audaz, incluso tratar de definirlo. Las palabras son insuficientes. ¿Cómo entender eso, algo tan interno? Pero a lo que se refiere la palabra mística
es a una calidad de presencia que está más allá, literalmente, y antes que cualquier palabra. Sin embargo, y al igual que otros, el hombre se siente obligado a tratar de acercarse lo más que pueda a concebir su significado. Realmente, un místico es alguien que por encima de todo en la vida desea saber, pero no saber en el sentido intelectual, sino sobre la verdad, esa verdad que es más profunda de la existencia. Busca descubrir la verdad más profunda de nuestro ser como almas encarnadas, a fin de comprender nuestro mayor potencial como reflejo de Dios, para hacer realidad nuestra plenitud en el terreno de todos. Entonces, el interés primordial en la vida del místico para conocer a Dios, para comprender toda la naturaleza del hombre, es buscar la verdad. Y ve a todo lo que corresponde a la vida como una oportunidad abundante de descubrir y de expresar lo divino. Florece entonces como una curiosidad insaciable de entender las preguntas esenciales de la vida, asuntos de Dios, de la creación, del infinito. Todas las tradiciones religiosas conocidas tienen en su seno un aspecto místico que es menos conocido. Hablemos, por ejemplo, del misticismo hinduista. En los Upanishad, esos tratados recopilados por los ermitaños, que entre otras cosas Upanishad significa sentarse junto al maestro, el objetivo es enseñar una vía del conocimiento que mediante la meditación permita al alumno identificarse con la realidad última, esa que subyace a toda existencia, el Brahman, el poder sobrenatural actuante en la palabra hablada y en la actividad cósmica. Y es por ello que los hindúes pronuncian de forma continua la sílaba Om, a la que consideran sagrada, y de tanto repetirla se va llegando a un estado de éxtasis. En el misticismo Bhakti se cree y se esfuerza por la unión real con Dios, de ese Dios personal, a través del amor a Él. Ese amor de Dios que incluye conocimiento de Dios. A través de ese amor el alma religiosa llega a conocerlo y comprenderlo en toda su esencia, y obviamente a manifestárselo a los demás. En el misticismo judío, la Cábala, que proviene del hebreo Kabbalah, que quiere decir recepción, y algunos autores la asocian a las doctrinas misteriosas sobre la naturaleza de Dios y sus criaturas, porque todos los seres son emanaciones de Dios. El alma humana es una partícula de la divinidad, y mediante la penitencia, el ascetismo, se puede reintegrar a su fuente divina. Es una disciplina, una escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo, obviamente, pero utiliza varios métodos para analizar esos sentidos recónditos de la Torá, ese texto sagrado que los cristianos llaman el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Sin embargo, en la antigua literatura judaica, la Cábala era el cuerpo total de la doctrina recibida, pues con la excepción del Pentateuco, de la Torá. Y entonces incluía a esos hagiógrafos, a esos poetas de esas tradiciones orales, y las incorporaron posteriormente a la Mishnah. Y por eso se puede también encontrar referencias en el Talmud o en las 10 Sefirot, en el libro del Zohar o en el Sefer Yetzirah. En esencia, la palabra Kabbalah, que significa recibir, es un sistema de interpretación mística y alegórica de la Torá, y representa realmente la búsqueda, el significado del mundo y la verdad. Los cabalistas entienden que el nombre de Dios está formado por todas las letras que componen el alfabeto hebreo, y que éste, por lo tanto, tiene múltiples formas. Dios se sirvió de las letras del alfabeto hebreo para crear el universo a través de sus emanaciones,
o la Sefirot. Otro misticismo interesante, el musulmán. En el misticismo musulmán están los sufíes. La palabra sufí realmente deriva de la raíz suf, que traduce lana, quizá refiriéndose a la ropa con que visten, como una muestra de humildad. Lo interesante es que ellos alcanzan el éxtasis místico en virtud de la danza, de la samá, un símbolo del baile de los planetas. Son también llamados los derviches giradores. Giran, primero lentamente y después muy rápidamente con la palma de la mano derecha hacia el cielo para recoger la gracia divina y la izquierda hacia la tierra para repartirla, hasta conseguir una especie de trance. Un místico del sufí se llama un peregrino en el viaje y sigue 7 etapas: el arrepentimiento, la abstinencia, la renuncia, la pobreza, la paciencia, la confianza en Dios, aceptar la voluntad de Dios y la contemplación. Es que el sufí trata de lograr, con la gracia de Dios, un nivel más alto en el conocimiento, donde el conocimiento y el conocedor y lo conocido es uno solo. Su vida simple y ascética, y ese interés en lo espiritual, la dedicación a Dios y los rezos, la meditación y la intensidad, esa gran determinación, ese camino hacia el amor incondicional, lo sumen en la totalidad con lo divino. En las tradiciones budistas, la mística consiste en alcanzar el nirvana. Dentro del budismo, cuando una persona está meditando, no está tratando de hablar con algo superior. En la meditación está involucrado el cuerpo y la mente, donde las dos deben ser una misma entidad. El propósito de la meditación es liberar la mente, relajarla, porque la meditación budista es una invitación a transformar la conciencia, lejos de las actividades cotidianas que normalmente nos preocupan. Por ejemplo, en el budismo Zen se realiza mediante un acto súbito de conocimiento integral denominado Satori, bastante parecido al éxtasis místico cristiano, pero sin Dios, toda vez que esta es una tradición no teísta. El papel de la oración lo desempeña una compleja meditación introspectiva que desmenuza el ego y la realidad entera. Con frecuencia, el monje budista recurre a algunos ejercicios denominados koans, o problemas o cuestiones tan irresolubles como fáciles de resolver, que sirven para desintegrar la apariencia lógica de la realidad. Hay un koan famoso, ese que dice: si te encuentras con Buda Gautama, mátalo. Mata a Buda. Si Buda existe en otra parte, mátalo, porque deberías asumir tu propia naturaleza de Buda. Si estás pensando en Buda, esto es un pensamiento, es una ilusión, no una iluminación. Uno debe destruir preconcepciones de Buda. Debe ser un Buda. En el caso de la mística cristiana, el acto de unión con Dios, conocido como éxtasis, no depende del individuo, sino solamente de Dios. Sucede que Dios otorga un breve tiempo de comunicación sensible, ultraterrena, a algunas almas. A esas almas a las que se acerca bien directamente, o bien para su posterior transmisión, o a un grupo específico o a un conjunto social. Puede ir acompañado de manifestaciones llamadas estigmas o llagas, esas heridas que reproducen algunas de las heridas de Cristo en la cruz. O también la bilocación, ese suceso que consiste en que el santo o el místico es visto en 2 o más sitios al mismo tiempo, y también en manifestaciones proféticas. En el catolicismo se cree que el éxtasis es otorgado, aunque esto no es necesario, a personas que han seguido una dura disciplina ascética de ayuno, de soledad, de oración, de penitencia, de introspección. Todo para purificarse ante los ojos de Dios
pero ello se puede lograr mediante un proceso de 3 fases o 3 vías. La primera es la vía purgativa, que consiste en la purgación de la memoria, entendida como potencia del alma, para limpiarla de los apegos sensitivos que provienen del cuerpo. O como diría San Juan de la Cruz, hay que perder el gusto por el apetito de las cosas. Y la privación corporal y la oración son los principales medios purgativos. El estado en que se sume la memoria se llama esperanza. Y se pasa a la vía iluminativa, que consiste en la elevación del entendimiento hacia Dios, entendiendo como una potencia del alma, y una vez limpio el entendimiento de toda relación con las criaturas, queda vacío para entregarse a la sabiduría oscura, a la sabiduría secreta, esa que se sabe sin necesidad de entender, a la experiencia que en la mística se llama fe. Y posteriormente se alcanza la vía unitiva, que consiste en la purificación de la voluntad. En ella, el alma alcanza el grado más perfecto de unión con Dios, ya que ha vaciado su propia voluntad, lo más suyo, para entregarla a Dios. Es el grado más perfecto de la caridad. Y famoso San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Sin embargo, en las tradiciones paganas, también en esas religiones de origen europeo antiguo, esas creencias y religiones anteriores al judaísmo o al cristianismo o al islam, caracterizadas por el politeísmo, por el animismo, en el seno de esas religiones, esas neopitagóricas, las de los misterios de Eleusis, tan interesantes, donde las personas quizá por sensibilizados por el ayuno, preparados por las creencias precedentes, y van elevándose mediante estados revelatorios con profundas ramificaciones espirituales e intelectuales. Interesantísimas. Hay unas formas esotéricas del conocimiento de la deidad, pero también existe una teología natural, en donde el humano, en uso de sus facultades, busca recibir dimensiones de la experiencia divina en el mundo. Para ello, algunos utilizan la mediunidad y reciben mensaje por un intermediario en habla audible o por el espíritu de profecías. Es que profetas y profetisas están en todas las religiones del mundo y ellos dicen directamente la voz de la deidad. En el cristianismo, por ejemplo, cada uno puede consultar a Dios a través de Jesucristo mediante la oración. Pero también los dioses pueden hablar por otras formas. Por ejemplo, en el I Ching, en el libro de las mutaciones, ese libro oracular de los chinos, que describe la situación presente de quien lo consulta y predice el modo en que se resolverá en el futuro si se adopta ante ella una posición correcta. Ese libro adivinatorio y también moral. O el oráculo de Ifá en la tradición yoruba, donde se manifiesta Orulá, que es la deidad de la sabiduría, que encarna el conocimiento universal. Ese sistema oracular que posee hasta 256 signos adivinatorios. Incluso más complejo que el I Ching, porque el I Ching tiene 64 signos adivinatorios como respuesta a los diversos problemas. Es que la soberanía de las deidades les permite revelarse de múltiples formas. Pero realmente, el futuro de las grandes religiones está en entrar en su mundo místico, donde se acaben esos grandes bautismos religiosos y que se busque no cambiar a las masas, sino más bien lograr la compenetración con la deidad que está dentro de cada uno, para que el cambio se produzca desde el interior del ser, a partir de ese conocimiento y el respeto de sí mismo, para que se refleje en el respeto a los demás y a sus ideas. Quizá cuando nuestra sociedad vea al otro como mi propio reflejo,
que en resumen es el reflejo de la deidad misma, quizá entonces comenzará el respeto por todos. Es que todos cabemos en esta nave que viaja por el espacio oscuro. Se nos ha olvidado que podemos ser vistos en nuestra totalidad como un planeta de un solo golpe de vista. Tan fácil como estar en la Estación Espacial Internacional y ver lo que realmente somos. Un hermoso punto azul suspendido en la inmensidad oscura del abismo. Dice el Rig Veda, lo que solo es uno, el sabio lo llama con múltiples nombres. Solo hay una religión. Por cualquier camino que vaya, llegará a las alturas que conduzcan a ti, dicen las escrituras persas. Mi doctrina no distingue entre altos y bajos, ricos y pobres, como el cielo tiene lugar para todos, y como el agua, todo lo lava con igual limpieza. El entendimiento agudo ve la verdad de todas las religiones, y el entendimiento romo solo ve las diferencias, dicen los chinos. Y el cristianismo dice, de una misma sangre hizo Dios a todas las naciones que moran sobre la faz de la tierra. Pero para muchos de los integrantes de algunas religiones, ese pensamiento de concebir a la deidad o a las deidades como un todo, como una unidad cósmica, es una herejía. E incluso condenan el acercamiento entre religiones. Eso es ecumenismo. Ese ecumenismo que inicialmente se trataba de las múltiples vertientes del cristianismo, pero que hoy se aplica incluso a la idea del acercamiento entre las religiones. Algunos dicen que es un plan de Satanás para propiciar el camino del anticristo, el cual querrá hacer una sola fe universal, un nuevo orden mundial. Bueno amigos, me despido citando al gran poeta y dramaturgo inglés de los años 1800, uno de los más ilustres de la literatura universal, el gran Alfred Tennyson, o Lord Tennyson, y dice, comillas, soñé que piedra sobre piedra edificaba un sagrado templo, que ni era pagano, ni mezquita, ni iglesia, sino un templo elevadísimo, sencillo, con las puertas perpetuamente abiertas a los alimentos celestes, y la verdad, la paz, el amor y la justicia moraron en él. Hasta una próxima ocasión. Gracias por escucharme. Si quieres, puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube, SoundCloud y en mi blog Yoga y Pensamiento Cósmico. Los enlaces estarán en la descripción. Decidan ser felices.